muy interesante que queremos desarrollar. Loan, rituales y misas negras. Todo el sincretismo que atraviesa la situación del caso Loan, con algunos antecedentes que hasta nos podríamos retrotraer, y ya lo hemos hecho en su momento al caso de Ramoncito. Toda una cuestión muy arraigada en la cultura y la idiosincrasia de un lugar que tiene como escenario la desaparición de Loan. Y si a 3 meses nos piden paciencia, pero no nos pueden poner arriba de la mesa algo concreto que nos diga quién, cuándo y dónde, como este programa se llevó a Loan y dónde está, entonces vamos a comenzar a recorrer con el enfoque científico que nos da y el beneficio de tener acá a los abogados, uno en particular muy conocedor porque se crió en esa zona, y además la propuesta que ayer cuando nos lo dijo, dijimos sí, vamos a hacer lo que nos trae el licenciado Claudio Greco. Claudio, ¿por qué nos propusiste y nos trajiste este tema? Porque entiendo que hay un paralelismo muy concreto con respecto al caso de Ramoncito. ¿Sí? En el año 2006 es encontrado Ramón, de 12 años, a 90 kilómetros, es un dato no menor, en Mercedes, a 90 kilómetros de donde desapareció Loan. Ahora, quiero aclarar algo. Este no es un tema de Corrientes, no es un tema exclusivo de Corrientes. Las misas negras o las misas satanistas, así se las llaman, son rituales, como si fueran misas católicas o misas cristianas, pero de adoración a Satán, de adoración a Satanás, con los símbolos cristianos dados vueltas, invertidos, donde se utiliza la sangre de la misma manera, haciendo una contraparadoja con la sangre de Cristo, se utiliza la sangre de animales y muchas veces de personas. Cuantos más puras, mejor. Esto es, niños. Yo creo que la gente te escucha decir esto y parece que estuviéramos hablando de ficción. No, ¿por qué lo trae el licenciado, aparte desde una mirada cientificista? Porque no estamos hablando acá de alguien que trabaje desde la superchería, no, todo lo contrario, se maneja por los límites del razonamiento científico. Ahora, ¿por qué se te disparó esto? Porque uno puede decir, che, me suena casi de ficción, pero tenemos antecedentes, en la zona además, pero tenemos antecedentes de algo que se explica a partir de este sincretismo y de estas misas negras. ¿Qué significa sincretismo? Significa la unificación de dogmas o ideas en un nuevo tronco conceptual e intelectual. ¿Quiénes son los que participan de estos rituales? Personas con muy baja capacidad intelectual y con un gran pensamiento mágico infantil. Bien, porque no hay capacidad... Cuando describís, sería antipático que nosotros acá le pongamos nombre y apellido, pero tenemos personajes, en este caso, que responden a esa caracterización. ¿Cuáles son las 2 variables, dijiste recién? Bueno, un bajo coeficiente intelectual en general, porque lo que se desarrolla es el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es un pensamiento infantil. Esto no tiene que ver con ser despectivo ni con... No. Simplemente tiene que ver con una cuestión de estructura. Nadie, o sí, en realidad quienes están... El gran maestro, así se lo llaman, que generalmente son seres con mucho poder territorial, son los que encaran el armado en estas misas negras de una triangulación entre prostitución y pedofilia, droga, ¿sí? Y la corrupción política y judicial. Y casi que, mira, vos vas diciendo eso, yo pienso en los 3 meses sin Loan y pienso también en algunos otros casos de vigente actualidad en toda la zona, ¿no? Cuando vos le pones todos esos condimentos, estamos hablando de Loan y de mucho más que Loan. Déjame decirte un par de detalles que me parece importante que la gente lo sepa. ¿Por qué traemos el caso de Ramoncito? Entre los imputados, hoy hay 3 personas con cadena perpetua. Pero el hilo, obviamente, como siempre, se cortó en lo más delgado. Porque una testigo de identidad reservada, ¿sí?, que es la que acusa a un famoso y poderoso estanciero de Mercedes, a un intendente, ¿sí?, y a un tercero que, ¿sabes lo que le dijo a las autoridades policiales? No te doy el nombre porque ni toda la justicia argentina es capaz de tocarlo. ¿Sí? Es decir, para que veamos que acá cuando hablamos
no es el ritual. A ver, la gente puede considerar que se afilia al ritual, pero quien manejan el ritual lo manejan por poder, por droga y por política. Entonces, cuando Ramoncito desaparece, desaparece sin dejar rastro. Desaparece. Mencionás el caso de referencia de Ramoncito y creo que lo tengo conectado al doctor Hanson, que trabajó directamente vinculado casi en el inicio de su carrera jurídica, tuvo una gran intervención en ese caso. Doctor Hanson, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí no sé si escuchó ya conectado parte de lo que señalaba y describía el licenciado Claudio Greco, doctor Hanson. Sí, estuve escuchando, sí, para que acomodo algo acá técnicamente, ahí está, pues si no estaba atrasado la transmisión. Ahora sí, lo escucho bien. Hola, Perfecto. Marcelo. Estaba el planteo hecho ahí en relación al antecedente de Ramoncito con componentes rituales, con componentes de participación de gente del poder político, cómo en su resolución, porque tiene condenados esa investigación, que tantos puntos tiene de contacto con este caso, incluso tantos actores en común, en otras funciones, en otros roles, en otros puestos, pero muy encumbradas figuras hoy del poder político correntino. Y en aquel caso nos estaba reflexionando, hasta en un determinado momento se cortó aún con las condenas, en por ahí las capas menores. Bueno, precisamente eso fue lo que de un primer momento, cuando llegué a la causa, vi algunas cuestiones que me asemejaban al caso Ramoncito por la dimensión que había tomado, por el escenario donde ocurrió y tal vez por el destino final que lamentablemente uno tiene que decir que si fue víctima de trata, el fin pudo haber sido a los efectos de poder tener una víctima en un crimen de ese tipo como el de Ramoncito. Claudio. Hola, doctor Hanson. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. ¿Has tenido otras situaciones de rituales dentro de la provincia? ¿Has tenido intervención en otra situación de rituales? Intervención profesional en causas no, porque no hay otras causas, pero sí hemos, en la época de Ramoncito y también con posterioridad, tenido contacto con algunos profesionales que sí han visto la existencia o la posible existencia de otros rituales. Es más, en esta causa misma de Ramoncito se constató que ya habían practicado esto con abortos. ¿El pacto de silencio es parte de estos rituales a partir de los sacrificios que puedan darse? ¿Cómo, Germán? ¿El pacto de silencio es parte del post de estas situaciones que terminan en rituales? Sí, seguro, seguro. Eso es parte porque, como hoy explicaba, no sé cómo se llama el licenciado que estaba hablando. Claudio Greco. Perfecto. Eso forma parte también de la segmentación que tienen este tipo de organizaciones, donde los estratos más bajos no se conocen o no conocen quienes están arriba de ellos. Cuando se describe el ritual, en el caso de Ramoncito, sí se habló de apóstoles que estaban todos con capuchas y demás, y eran 12 apóstoles que presenciaron el ritual. La conclusión a que se llegó era que se usó también el ritual para imponer a ciertos principiantes de sacerdotes en ese credo, ¿no? Jorge. Yo quiero, lo digo con todo respeto y lo digo como correntino, no como abogado, diciendo con Claudio, diciendo con el doctor Hanson, que hay casos de rituales en Corrientes, como en todo el país, son casos esporádicos. En Corrientes sí es cierto que creen mucho, bueno, el Gaucho Gil, San La Muerte, que hay curanderos, como dije la vez pasada, porque no hay enfermeros, no hay hospitales, pero el correntino no es de rito satánico, ¿no? En el campo no es como en Brasil o demás, que van a la costa y mueren con o matan gallina, perdón. No, yo no estoy de acuerdo, doctor Hanson, no estoy de acuerdo, Claudio. En Corrientes, si hay rituales, son poquísimos. El de Ramoncito, y después quisiera ver otro que se haya llegado a la justicia. No los hay, no los hay.
No, correctamente es el único caso que llegó a la justicia y tiene condena. No hay otro caso que se haya Exactamente. investigado. Está el caso de Marito Salto en, creo que es San Luis, pero no se llegó a un resultado ni tampoco se pudo descubrir. En este se pudo descubrir porque una de las testigos, que es la testigo protegida, se abrió y me tocó a mí precisamente que ella se brindara algunos testimonios. Cuando comenzó a hacerlo, informé a las autoridades que estaban trabajando en la investigación y de allí en más se hizo toda una estrategia, porque esto no es solamente satánico lo que ocurrió allí. Estamos hablando de magia negra, pero la magia negra es del medioevo. Sin embargo, las costumbres de rituales, como fue el caso una decapitación y el ofrecimiento y demás, viene de la antigüedad, de los principios de la civilización. Por eso, el licenciado Micheli habló de una mixturación que también esconde detrás de eso todo lo que el otro día hablamos respecto de los delitos que encubre, y se descubrió en el caso Ramoncito que detrás había drogas, que había contrabando de armas, que había robos. O sea, había distintos estamentos en la organización. Los adolescentes, por ejemplo, viajaban constantemente a Buenos Aires y llevaban paquetes, solamente llevaban paquetes, era toda su misión, y volvían solos en el colectivo. Qué llamativo. En esa época tal vez no había tanto control en los colectivos como ahora, pero misteriosamente esa empresa de colectivos, a los 2 o 3 meses de Ramoncito, cerró sus puertas y se fue de la ciudad. Qué casualidad. Así también un ciber, que era donde concurrían todos los menores, con un CD en esa época, que la misión era jueguitos, pero se descubrió muchísimo material de páginas web donde se cargaba pornografía infantil. Bien. Por eso digo que es toda una organización que, escudado tras las creencias mágico-religiosas, practican, por cierto, esa nueva o pseudo religión, pero también esconden un montón de delitos bajo ese manto. Bien, y tememos que por ahí pueda haber, tal vez con 3 meses sin respuestas, algo de esto también en el caso Loan.